Según las interpretaciones de las profecías de San Malaquías, el Papa Francisco era Pedro el Romano. Estas dicen que después de él vendrá el fin. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Por un lado, el cónclave va a iniciar. Les doy la fecha y un par de detalles que creo que es oportuno que conozcan. Y segundo, vamos a hablar sobre estas profecías de un San Malaquías. Lo menciono así para luego desarrollar y que entiendan por qué lo nombro como un San Malaquías. Vamos entonces a lo primero. Pues sí, el día 7 de mayo, según la oficina de prensa de la Santa Sede, comenzará el cónclave. Los cardenales reunidos en la Quinta Congregación General celebrada este lunes, hoy, han decidido que el cónclave para elegir al sucesor número 267 de San Pedro comenzará este 7 de mayo. Se cumple así lo establecido por las normas al respecto de la celebración del cónclave. Esto ya lo he mencionado en otro video, paso a paso, detalle a detalle, cómo se procede en esas situaciones, ¿no? Para la elección del nuevo papa, los cardenales votarán 4 veces, 2 en la mañana, 2 en la tarde, hasta hallar una mayoría cualificada de 2/3. También yo lo profundizo en este video que les mencionaba recientemente publicado aquí en este canal. Hasta la fecha se ha confirmado la ausencia de uno de los cardenales electores, Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, España, por motivos de salud, por lo que serán 134 purpurados los que se encontrarán en el interior de la Capilla Sixtina cuando el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias diga el famoso extra omnes. Todos fuera, ¿no? Eso quiere decir que la Capilla Sixtina estará completamente cerrada. Dice inclusive el sitio web de los museos vaticanos, estará cerrada al público, la capilla, a partir del lunes 28 de abril de 2025 debido a las exigencias del cónclave. Asimismo, se suspenden todas las visitas a los jardines vaticanos y a la necrópolis de la Vía Triunfalis. Así que ya tenemos una tarea muy grande, orar por este cónclave. Hablemos ahora sobre San Malaquías y sus profecías, últimamente tan mencionadas, tan citadas. Aclaremos esto. Yo ya había investigado esto hace mucho tiempo, probablemente hace unos 5 o 6 años, porque siempre se hablaba de esto en ciertos sectores. Y he encontrado un artículo de Anas y Prensa que ha sacado recientemente que me parece, pues justamente, quedado en el clavo de lo que yo también había investigado con anterioridad, ¿no? Aquí tenemos a los autores de este post, Joan McEwan, creo que se dice así, y Jimmy Eken. La reciente muerte del Papa Francisco el 21 de abril ha reavivado el interés en la centenaria profecía de los papas, también conocida como la profecía de San Malaquías, que algunos dicen indica que el Papa Francisco fue el último papa que la Iglesia tendrá. La profecía de más de 900 años de antigüedad, según la Enciclopedia Católica, pretende describir a cada uno de los papas desde el año 1143 hasta el fin de los tiempos. Y el Papa Francisco parece, al menos a primera vista, ser el último papa descrito en la profecía, lo que sugiere que el mundo terminará ahora que su papado ha concluido. Un análisis más detallado revela evidencia significativa que contradice la autenticidad de esta supuesta profecía. Esto es lo que necesitas saber. ¿Qué es la profecía de los papas? El documento en cuestión, pueden verlo aquí está en latín. Si le interesa, pues básicamente aquí abajo comienza a dar características de cada uno de los pontífices, ¿no? Bueno, hasta llegar al último. Estas son las profecías de San Malaquías. Figura medieval, supuestamente era una revelación privada, dadas a él, ¿no?, que sirvió como arzobispo de Armagh, Irlanda, en el siglo XII. Según se dice, realizó una visita a Roma en la que tuvo una visión de los futuros papas y la puso por escrito. La profecía consiste en una lista de 112 frases cortas, enigmáticos lemas en latín que supuestamente representan a los papas desde el tiempo de San Malaquías en adelante. Aquí habría que inclusive poner clara esa cita bíblica de que nadie sabe ni el día ni la hora, pero supuestamente Malaquías ya sabía
Venía ese papa y entonces, ¡boom!, el fin del mundo. Veamos si se sostiene. Los lemas suelen contener referencias a varios elementos, como el nombre del papa, su nombre papal, su nombre de nacimiento o su apellido, su lugar de origen o un escudo heráldico relacionado con él, sus armas papales, su escudo familiar o el escudo de su orden o lugar de origen. A menudo implican juegos de palabras relacionados con estos temas, aunque esto es más evidente en latín. Y yo mismo leía y lo relacionaba con supuestamente el pontífice que correspondía, y había que hacer una especie de creativa maniobra para aplicar esto a este, ¿no? Y habían cosas como demasiado generales que se aplicaba casi a cualquiera y otras que no tenían sentido, ¿no? Ya van a entenderlo con algunos ejemplos. Algunos creen que los lemas predicen la sucesión de papas católicos, concluyendo con el último papa conocido como Pedro Romano. El penúltimo lema de la profecía de los papas se ha asociado con el Papa Benedicto XVI, quien renunció al papado en 2013 y falleció a finales de 2022. La elección del Papa Francisco como su sucesor nos lleva al último nombre de la profecía de los papas, que muchos han tomado para indicar el Papa final al fin del mundo, y que inclusive algunos han hecho diferentes interpretaciones y ya aplicaban a el último papa a otro pontífice, ¿no? Y unas cosas ahí, bueno, siempre creativas. Ese pasaje dice lo siguiente, al respecto del último papa. Pedro el Romano, quien pastoreará las ovejas en medio de muchas tribulaciones. Cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. ¿Es genuina? Esta profecía no es una revelación privada aprobada por el Vaticano, aunque ha ejercido influencia en algunos círculos católicos durante varios siglos. Sin embargo, existen pruebas que ponen en duda su autenticidad. En primer lugar, la profecía no se publicó hasta 1595, aunque San Malaquías falleció en 1148. Imagínate, más de 400 años. No hay constancia de que existiera durante los 447 años transcurridos. O sea, después de 400 años aparecen, ¿no? Supuestamente escritas por él. Supuestamente esto se debió a que la profecía permaneció olvidada en un archivo romano y no fue redescubierta hasta 1590. Si bien el hecho de que no se mencione el documento en los cientos de años transcurridos entre el momento de su supuesta composición y su redescubrimiento no prueba que sea falso, sí arroja dudas significativas sobre su autenticidad. Se ha propuesto que el documento, en lugar de ser una revelación auténtica, sea una falsificación compuesta alrededor de 1590 y luego colocada en el archivo con fines políticos, confirmación que explicaría la prolongada ausencia del documento. Pero vamos a algo más objetivo. Vamos a su contenido. ¿Es cierto? El enfoque lógico es examinar el contenido de la profecía para ver con qué teoría de sus orígenes es más consistente. ¿El contenido parece sugerir que fue escrita en el año 1100 o sugiere que fue escrita alrededor de 1590? Muchos observadores han pensado esto último, es decir, que es un escrito que se le atribuye sencillamente a él y no de San Malaquías. Por eso al principio yo decía de un San Malaquías, porque ese San Malaquías que conocemos, no, se ve que él no escribió esto. Pero por ahí alguien quiso ponerle, pues atribuirle a él, ¿no? Una razón es que los lemas del periodo anterior a 1590 son muy fáciles de conectar con los papas a los que supuestamente representan. Es que me parece que eso es demasiado evidente. Atención, si yo escribo algo en el siglo XVI y le atribuyo esto a alguien del siglo XI, del siglo XII, con ciertas profecías, lo más evidente es que como yo conozco a los papas por la historia, entonces estos papas van a corresponder perfectísimamente en las cualidades o en los lemas o en las palabras que tienen que ver con cada uno de sus pontificados. Pero que después ya no, ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso ya no conozco. Siglo XVI, conozco a los papas anteriores, armo una correspondencia, pero claro, como no conozco el resto,
ahí viene la complicación. Y por eso todo apunta a que ha sido escrito en el siglo XVI y no es de San Malaquías, ¿no? Por ello, leo una vez más. Una razón es que los lemas del periodo anterior a 1590 son muy fáciles de conectar con los papas a los que supuestamente representan. En cambio, los lemas asignados a los papas posteriores a 1590 son mucho más difíciles de conectar con los papas a los que supuestamente representan y a menudo solo se pueden conectar de forma artificial, realmente muy creativa. O sea, casi que retorciendo la forma para aplicarle de cualquier manera a tal o cual pontífice, ¿no? Algunos ejemplos de lemas que se pueden relacionar fácilmente con los papas anteriores a 1590 incluyen, aquí están los ejemplos de fácil, ¿no? O sea, antes de 1590. Ex castro Tiberis, desde un castillo a orillas del Tíber. Está relacionado con Celestino II, quien nació en Città di Castello, ciudad del castillo, a orillas del río Tíber. Esto en el siglo XII. Frigidus Abbas, abad frío, está relacionado con Benedicto XII, siglo XIV, quien había sido abad en un monasterio en Fontfroide, primavera fría. El parvo homine, un hombre pequeño. Esto se relaciona con Pío II, del siglo XVI. Todo esto anterior a que salga misteriosamente este documento, cuyo apellido era Piccolo Homini, derivado de piccolo, pequeño, y uomo, hombre pequeño. En contraste, algunos ejemplos de papas posteriores a 1590 incluyen, en cambio, Pia Civitas in bello, ciudad piadosa en la guerra. Eso se relaciona con Inocencio IV, 1591, pero no hay una buena manera de vincularlo con este lema. Algunos han señalado que fue patriarca de Jerusalén antes de su elección al papado y Jerusalén podría considerarse una ciudad piadosa, pero también Roma y muchas otras, evidentemente. Casi cualquier ciudad cristiana contaría y Jerusalén no era una ciudad cristiana en ese momento. Además, Jerusalén no estaba en guerra cuando él era patriarca. O sea, todos los romanos pontífices, después de haber aparecido el documento, es complicado en muchos casos, ¿no? Su designación con el Papa, ¿no? O sea, no tiene mucho peso. Aquila Rapax, águila rapaz, está relacionado con Pío VII, siglo XIX, pero no hay una buena manera de vincularlo con este lema. Algunos han propuesto que su reinado coincidió con el de Napoleón y que Napoleón podría describirse como un águila rapaz, es decir, un comandante de ejércitos hambriento. Pero esto es muy poco convincente y convierte el lema no en una descripción del Papa, sino de alguien más que ocupaba un lugar destacado en la escena mundial durante su reinado. Y entonces se podía haber aplicado a cualquier persona que hubiese vivido en el tiempo del Papa, ya que como a él no le calza, vamos a buscar a otro que sí. Religio depopulata, religión destruida. Esto está relacionado con Benedicto XV, pero no hay una buena manera de vincularlo en particular con este lema. No hay una conexión obvia con su nombre, familia, lugar de origen o escudo de armas. No destruyó la religión ni la vida religiosa. Ninguna de las dos fue destruida durante su reinado. Reinó durante la Primera Guerra Mundial, pero eso no destruyó ninguna de las dos. También reinó cuando el comunismo llegó al poder en Rusia. Eso no destruyó la religión en su época ni en Italia. Y de nuevo, estaríamos conectando el lema con algo distinto al Papa. Si eso se permitiera, sería posible conectar cada lema con algo que sucedió en algún lugar del mundo durante la época de un Papa. Y las profecías no tendrían ningún valor particular, ya que todas serían aplicables a cualquier Papa. ¿Qué deberíamos hacer con todo esto? Volvamos ahora al lema que supuestamente describe al Papa Francisco. Pedro el Romano. El nombre Pedro no tiene ninguna conexión clara con Francisco, cuyo nombre de bautismo era Jorge Mario Bergoglio, salvo que ostentaba el cargo de San Pedro el Papado. A pesar de tener cierta ascendencia italiana, Francisco no era romano de nacimiento, sino argentino. ¿De dónde se puede aplicar esto? Hay más. La Enciclopedia Católica señala que, si bien la profecía designa a Pedro el Romano como el último papa, no dice que ningún papa intervendrá entre él y su predecesor, llamado Gloria Olive, la gloria del olivo. La profecía simplemente dice que Pedro el Romano, cuando aparezca, será el último. Por lo tanto,
No hay ninguna razón convincente para creer que Pedro el Romano sea el Papa Francisco. Muchos artículos periodísticos y comentaristas también afirman que la profecía predice que Pedro el Romano aparecerá en 2027, pero en realidad el documento no menciona ningún año. Pero entonces, ¿quién es el Papa Francisco? ¿No corresponde allí? Es una cuestión muy extraña, porque ya que le habían aplicado al Papa Francisco este Pedro Romano, ahora van a decir, no, es que él no era Pedro Romano y ahora sí va a venir el Pedro Romano y va a seguir viniendo y viniendo y viniendo ¿hasta cuándo, no? Considerando todo esto, los católicos no deben preocuparse mucho por las profecías de San Malaquías. No se trata de una aparición aprobada y la evidencia concuerda con que se trata de una falsificación compuesta alrededor del siglo XVI, 1590. Más fundamentalmente, Jesús indicó que no sabríamos cuándo llegará el fin, y en consonancia con la advertencia de nuestro Señor, las predicciones del fin del mundo basadas en la Biblia tienen un historial desalentador. Intentar predecir el fin de los tiempos, basándose en una revelación privada, no aprobada además, que muestra indicios de ser falsificada, es aún más erróneo. Debemos confiar en Dios, vivir según su palabra y dejar el futuro en sus manos. Como dijo Jesús, no se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Mateo 6:34. Creo que este artículo es suficientemente claro y concuerda muy bien con también mis convicciones al respecto de esto, mis investigaciones, así que allí se los dejo para que también lo tengan en cuenta. Sencillamente eso quería compartir con ustedes. Oremos por el cónclave que iniciará y también por el alma de nuestro Papa Francisco. Sencillamente ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.